Buenas tardes, les vengo a presentar un trabajo de la materia de Derecho Administrativo. Mi nombre es Augusto Viteluría, la materia es Derecho Administrativo y el licenciado José Manuel Fernández Chávez es el catedrático a cargo. Voy en el cuarto cuatrimestre en la sede de Játiva. Vamos a ver tres unidades, la unidad 5, la unidad 6 y la unidad 8. La unidad 5 lleva el nombre de contratos administrativos. Muy bien, contratos. Todos hemos escuchado en algún ámbito social y más que nada laboral la palabra contrato. Pero ¿qué es un contrato? Bien, un contrato es una serie de normas donde vienen obligaciones y derechos entre dos o más personas. Hay contratos civiles, contratos administrativos y contratos mercantiles. Muy bien. El concepto que a nosotros nos interesa es el del medio, el contrato administrativo. El contrato administrativo nos dice que se diferencia del civil, que es el que está arriba, y del de abajo, porque su principal función es sobre la administración pública, que aquí nos marca, y el vínculo del contrato a una finalidad pública. Quiere decir que los contratos civiles, como bien lo dice su nombre, son contratos entre personas físicas, un servidor, mi tío, mi tía, el vecino, yo con algún conocido, alguna persona. Y los contratos mercantiles se basan a lo que es el flujo de dinero, algún negocio, algún puesto o algunas pequeñas empresas que tienen que tener esos contratos con las personas. ¿Cuáles son los elementos del contrato administrativo? Como ya vimos la diferencia de los contratos, estos tienen ciertos elementos. Primero, son sujetos de competencia y capacidad. Segundo, voluntad. Tercero, objeto. Y el cuatro, la forma. Los sujetos, competencia y capacidad, ¿a qué se refiere? A la capacidad que va a tener ese contrato y dónde se va a ejercer. La voluntad van a ser las partes a las fines del cual se quiere llegar. El objeto es el objetivo del contrato. ¿Cuál sería? Si podría ser en la administración pública sobre el agua, sobre el uso de la tierra, sobre el uso del suelo. La forma es la forma que va a adecuarse el contrato. Bien. Tipos de contratos administrativos. Hace dos diapositivas vimos tres tipos de contratos: el civil, el mercantil y el administrativo. Del administrativo se derivan estos contratos: los contratos de obras, los contratos de concesión de obras públicas, los contratos de gestión de servicios públicos, los contratos de suministro, contratos de servicio y los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado. Muy bien, para dar algunos ejemplos, algunos contratos más comunes que podemos tener en el hogar es el contrato del agua. Nosotros firmamos un contrato con el gobierno estatal para que nos dé un servicio, y ese sería contrato de suministro o contrato de servicios. El gobierno nos va a suministrar un servicio y se tiene que firmar un contrato en el cual se van a especificar las formas de pago, los tiempos, forma y las adecuaciones que se van a tener. Siguiente. Licitación pública y privada. Muy bien, antes que nada, para ver los dos tipos de licitación, la pública y la privada, tenemos que entender el concepto de licitación. Dice que es un procedimiento administrativo de carácter concursal. Concursal se refiere a un concurso, a alguna exposición ante diferentes personas, previa resolución fundada que lo disponga. Esto quiere decir que antes de hacer el procedimiento administrativo ya deben de estar los caracteres fundamentados antes de hacer el concurso, mediante el cual la administración invita a determinadas personas para que
sujetándose a las bases fijadas, que como les comenté ahorita, deben de ser antes, formulen propuestas entre las cuales seleccionarán y aceptarán la más conveniente. Esto quiere decir que van a licitar, van a promocionar entre un determinado grupo de personas alguna función a hacer, y va a ganar la que más se adecue a las necesidades que se van a tener. Siguiente. ¿Cuál es la pública y cuál es la privada? En resumen, la licitación pública es la que hace la administración junto con el gobierno para todas las personas en general, y la privada es solamente cuando va dirigida a un cierto grupo de personas o empresas. Pueden ser personas físicas o pueden ser personas morales. Un ejemplo de la licitación pública podría ser algún proyecto que tiene el gobierno ya aprobado, y lo hace de manera general, donde invita a las corporaciones que deseen concursar de acuerdo a las bases que se van a tener previamente. Y un ejemplo de las privadas podría ser la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, donde se hizo una licitación y solamente se van a elegir 2 o 3 corporaciones nacionales y 2 y 3 corporaciones internacionales, en las cuales se van a analizar cuál sería la más correcta, pero no es para el público en general, por eso se le llama privada. Contratación directa, subasta pública y concurso. Muy bien, la contratación directa es una modalidad de selección que tiene la contratación estatal, no federal, es la estatal, donde las entidades compradoras del Estado pueden celebrar contratos con los particulares o con el mismo Estado. Esto quiere decir que son contratos que va a tener el Estado, en este caso Veracruz, con ciertas empresas, con ciertas personas físicas o morales, para adecuar alguna necesidad, sin necesidad de realizar una convocatoria pública. Esto con la finalidad de ahorrar tiempo en la adquisición de bienes y servicios. La contratación directa, como su nombre lo dice, es más rápida y más eficiente que en un concurso, pero ya no tendría la facilidad o no tendría el beneficio de ver diversas opciones. La subasta pública. La subasta pública es la venta de bienes muebles o inmuebles que hace la administración a través del gobierno para adquirir algún beneficio económico. El concurso es aquel que se convoca para la contratación de servicios en general, servicios de consultoría y arrendamiento de bienes dentro de los márgenes establecidos por la ley anual del presupuesto. Muy bien, el concurso es para los servicios que se van a dar. Por ejemplo, cuando se va a construir alguna planta de servicio eléctrico, se hace un concurso para ganar la licitación. ¿Quién va a ganar la licitación? La empresa que se adecue más a las necesidades que el gobierno necesita. Siguiente. Unidad 6. El ordenamiento jurídico administrativo. La legislación administrativa nos dice que es un conglomerado de normas, leyes y reglamentaciones con decretos que orientan y regulan los procesos de la administración pública. Esto nos recuerda mucho a lo que son las normas y a lo que son las leyes. Con ello implica que es a partir de los principios y normas que se establecen acciones concretas para regular los servicios del sector público, la contratación estatal, la ejecución de controles encaminados desde los contextos legales. Es básicamente, son normas y leyes, pero exclusivamente de la administración pública. Siguiente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muy bien, como sabemos, también es llamada la Carta Magna. Esta Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos rige en todo el territorio nacional y también en el internacional cuando un mexicano está fuera de su espacio. Se divide en dos, dogmática y orgánica. Esa es la tradicional. La dogmática se refiere a la división o al cuadre de donde se encuentran nuestros derechos, tales como la educación, el derecho a la libertad, el derecho a la religión, el derecho a no ser molestado en sus bienes. Y la orgánica se refiere más a la estructura o el sistema jurídico en el cual está dividido el gobierno. También
En su división se encuentran en la primera parte las garantías individuales, en su segunda parte la forma de gobierno y en la tercera parte la división de poderes. Siguiente. En la Constitución encontramos leyes o normas enfrascadas o envasadas en artículos. ¿Pero qué es una ley? Una ley es una norma ya establecida mediante un sistema jurídico que tiene una penalidad sobre los sujetos. Tenemos tres tipos de leyes. Las prescriptivas, que su objeto es la regulación de determinadas conductas. Las orgánicas, que son las creadas para las instituciones de derecho. Y las constitucionales, que son aquellas que detallan o explayan algún precepto de carácter constitucional. Siguiente. Irretroactividad de la ley. Este concepto de irretroactividad de la ley es muy importante, ya que en el principio de la irretroactividad de la ley garantiza la certeza jurídica en torno a las leyes previamente existentes que deben aplicarse para juzgar un delito sin que las leyes futuras puedan tener algún efecto sobre actos pasados de una persona. ¿Qué quiere decir? Que si una persona es juzgada en el 2020 por un delito y le dieron 5 años, pero en el 2021 ese delito aumentó a 10 años, ya esa ley para él no aplica, porque él fue juzgado con el 2020. Eso es la irretroactividad de la ley. Tú vas a ser juzgado en el tiempo y en la forma en que la ley esté vigente. Si la ley cambia a favor o en contra, no se puede utilizar. Cambia. Reglamento administrativo. ¿Qué es un reglamento administrativo? Es una declaración unilateral efectuada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos generales en forma directa. El Poder Legislativo es el que dicta los reglamentos. Estos reglamentos los dicta el Poder Legislativo y van para todas las ramas de la función pública administrativa. ¿Cuáles son los tipos de reglamentos? Reglamento de leyes orgánicas, reglamento de leyes ordinarias, reglamento interno empresarial, reglamento interno académico, reglamento institucional, reglamento web, reglamento no escrito, reglamento federal, reglamentos estatales, reglamentos municipales y reglamentos en función de la ley. Un reglamento que es muy común en el día de todos nosotros es el reglamento de tránsito. Más de una persona en el hogar tiene vehículo, pero conocemos realmente el reglamento de tránsito. ¿Quién lo emite? ¿Quién lo regulariza? ¿Quién lo actualiza? Al no saber los reglamentos que rigen nuestra vida cotidiana, nos traen por consecuencia problemas, porque desconocemos tanto nuestras obligaciones como nuestros derechos. Jurisprudencia y doctrina. Muy bien, en el tema de la jurisprudencia podemos encontrar una amplia gama de conceptos que nos manejan diferentes autores. Este es el que más va acorde a nuestra carrera y a nuestra materia. Es el conjunto de sentencias o resoluciones judiciales emitidas por órganos judiciales y que pueden repercutir en sentencias posteriores. En algunos países la jurisprudencia puede ser una fuente del derecho directa o indirecta. Aquí en México se toma como una fuente del derecho. En pocas palabras, la jurisprudencia son sentencias ya dadas con anterioridad que puede ocupar el abogado para buscar alguna solución a su favor en el día de hoy. La doctrina. En el ámbito jurídico, es el conjunto de tesis y opiniones de los tratadistas y estudiosos del derecho que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren soluciones para cuestiones aún no legisladas. Recordemos que cada día y cada año surgen problemas nuevos, en los cuales tanto la jurisprudencia como la doctrina son muy importantes para dar soluciones a los litigios que van surgiendo. Bien. Unidad 8. Finanzas públicas y la actividad financiera del Estado. El gasto público. Todos hemos escuchado
es el gasto que tiene la administración para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Ingresos del Estado. ¿Qué son los ingresos del Estado? Son las contribuciones que hacemos tú y yo a través del pago de nuestros impuestos, del IVA, cuando consumimos gasolina, combustibles, cuando vamos a comprar al súper, cuando pagamos nuestros consumibles. Todo eso ahí se van las contribuciones para los ingresos del Estado. Por ejemplo, el pago de tenencia es un ingreso que se va directamente al gobierno estatal. Los pagos de tenencia, del automóvil, todo eso, no lo percibe la federación, lo percibe el gobierno estatal. Hay dos tipos de ingresos, los tributarios y los financieros. Como ya les dije anteriormente, están los impuestos, las aportaciones de seguridad social, que pueden ser IMSS, pueden ser ISSSTE, pueden ser, serían los que son del ejército, tienen su propio sistema de seguridad social, los del hospital de Pemex, todos ellos forman parte de este grupo. Los derechos, las contribuciones fiscales, los tributos o contribuciones de las asesorías. En los ingresos financieros tenemos la emisión de la moneda, emisión de bonos de deuda pública, la autorización y conversión de la deuda pública, devaluaciones, productos y derechos, expropiaciones, decomisos, nacionalizaciones y privatizaciones. De todas estas, una de las más usadas o de las que tenemos mayormente, en su mayoría los mexicanos, son las aportaciones de seguridad social junto con los impuestos. Los impuestos están en nuestros alimentos, están en el día a día, en todo lo que uno compra, estamos dando impuestos hacia el Estado. Y los que tenemos algún trabajo que nos dan nómina, que nos dan algún sistema de salud, ahí nos van quitando quincena por quincena las aportaciones de seguridad social. La clasificación de ingresos adoptada por nuestra Constitución dice que son tres: las federales, las estatales y las municipales. En las municipales, ¿cuál sería un ejemplo? Lo que pagamos cada año, que sería el pago de impuestos de nuestra casa, que vamos al ayuntamiento donde nosotros, o el municipio donde nos encontramos, y pagamos el impuesto de nuestra casa. El estatal es el pago de la tenencia y el federal sería el pago de la luz. La clasificación de los ingresos, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, son 4: impuestos, aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejora y las de los derechos. Aquí nos desenvuelve las contribuciones de mejora. ¿Qué se refiere a contribuciones de mejora? Son las contribuciones que uno va a hacer, que van destinadas para el mejoramiento del entorno social de la ciudadanía. La pavimentación, el puesto de alumbrado eléctrico, una mejor tubería de agua potable. Todos esos son las contribuciones de mejora. Contribuciones son ingresos que el Estado recibe gracias a las aportaciones obligatorias realizadas por los contribuyentes. ¿Quiénes son los contribuyentes? Somos nosotros, y con las cuales este desempeña sus funciones, como son la realización de obras de infraestructura, la provisión de servicios de salud, educación, entre muchos. Todas estas contribuciones que nosotros hacemos, como lo dice, nos lo dan en infraestructura. ¿Cuál sería una infraestructura? El puente donde tú pasas, la calle que pavimentaron, los servicios de salud cuando tú vas si tienes algún servicio social, o si no lo tienes, puedes ir a un centro de salud, te dan una asistencia, tú no pagas el salario de la enfermera, no pagas el salario del médico, no pagas la limpieza del hospital o del sector salud. De la educación. En la educación hay una controversia, ya que se pagan inscripciones, se pagan ciertas cuotas escolares, pero son aportaciones voluntarias, porque en sí nosotros no pagamos la educación de nuestros hijos. No pagamos el salario del intendente, no pagamos el salario del prefecto, no pagamos el salario de los docentes. Todos esos gastos que son de más de 50 o 60 personas por escuela, las paga el gobierno federal. Lo que nosotros hacemos es
aportaciones para el mantenimiento de la escuela, pero la contribución es la que paga el gobierno, entre muchos otros. Aquí se clasifican las contribuciones en tres. Una, impuestos, aportaciones de seguridad social y las contribuciones de mejoras. Como lo leí anteriormente, en los impuestos está el impuesto sobre la renta, el impuesto del valor agregado, el impuesto a los depósitos en efectivo. En las aportaciones del seguro social podemos encontrar lo que son cuotas del seguro social a cargo de patrones y trabajadores, que son el IMSS, cuotas del sistema de ahorro para el retiro a cargo de los patrones, que puede ser tu Afore, cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores. Y en las contribuciones de mejora tenemos obras de servicio público e infraestructura. Presupuesto. Es el conjunto de previsiones financieras de un ente público en virtud de las cuales se precisan gastos calculados que ha de realizar durante un periodo de un año y evaluar los ingresos, con los que cubran aquellos gastos provenientes de los particulares y sus propios recursos. Muy bien. El presupuesto es el cálculo que vas a tener previsto en un año en el cual el gobierno y la administración tienen que tener cifras, a lo mejor no exactas, pero sí cercanas, para poder proveer las necesidades. El presupuesto. El presupuesto es un acto legislativo, al igual que administrativo, y compete exclusivamente a la Cámara de Diputados. Esa es una de las grandes facultades, o es el mayor poder que tiene la Cámara de Diputados, que es el gasto público. Y esto viene en nuestro artículo 74. Contiene una autorización de la administración pública para que éste se utilice los recursos pecuniarios que se recauden, es decir, la administración solo podrá erogar las cantidades que se le hayan autorizado mediante el presupuesto y con apego estricto al mismo. Está limitado en el tiempo en un año fiscal. ¿Qué es un año fiscal? Quiere decir que inicia del 1 de enero y vence el 31 de diciembre. Naturaleza jurídica del presupuesto. Muy bien, tiene dos naturalezas. La primera es que desde un punto de vista eminente, formal y orgánico, el presupuesto de egresos es un acto legislativo, puesto que sigue el procedimiento usual de cualquier ley. En ese presupuesto tiene una fase iniciativa, quiere decir una fase de creación, una fase en la que se deben de poner las bases con el fin. Tiene una fase de discusión, que sería la parte media. Tiene una fase de aprobación y tiene una fase de integración de la eficacia. La crítica más seria de esta postura insiste en señalar que el presupuesto no es más que una ley en su elaboración, puesto que tiene que pasar por las cámaras. En segundo, desde un punto de vista material, el presupuesto de egresos no reúne las notas que identifican a una ley, generalidad, abstracción e impersonalidad, sino que por el contrario contiene disposiciones concretas particulares y dirigidas específicamente a los entes públicos. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta va dirigida exclusivamente a los entes públicos que se encuentran en las diferentes administraciones. Principios que rigen el presupuesto de egresos. Tiene 11. Está la universalidad, la unidad, especialidad, planificación, anualidad, previsión, periodicidad, claridad, publicidad, exactitud y exclusividad. Las fases del presupuesto. Muy bien. Una vez apuntado a lo anterior, lo que ya mencionamos, podemos sostener que la elaboración y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación entrañan dos etapas: la etapa administrativa y la etapa legislativa, que va la primera del 15 de marzo al 15 de noviembre, salvo la excepción del artículo 83 constitucional. La etapa B es la etapa legislativa, que va del 15 de noviembre al 15 de diciembre anterior al inicio de vigencia. Un ejemplo, si por alguna
causa de fuerza mayor, Andrés Manuel López Obrador, que fue nuestro último presidente, no lograra entrar en vigor en enero, que entrara, no sé, unos 6 meses antes, que entrara en julio, el gasto o el presupuesto que él tendría a su cargo no sería de él, sino sería del gobierno anterior, que sería de Enrique Peña Nieto. Cada presidente que va llegando tiene que hacer un cálculo y lo va a presentar a la Cámara de Diputados para que ellos se lo prueben. El presupuesto que ahorita tiene Andrés Manuel López Obrador fue el que aprobaron el año en que él entró. Bien, por esto doy por concluido mi trabajo de investigación. Le doy las gracias al licenciado José Manuel por todos los conocimientos adquiridos, las dudas resueltas y su disposición que estuvo siempre a la altura de un buen maestro. Espero que les guste mi trabajo y cualquier duda estoy a sus órdenes. Gracias.